En esta tabla nos dan una serie de compuestos orgánicos, que tienen algún heteroátomo unido al átomo de carbono, ¿sí? En el punto A, bueno, y además de esta serie de compuestos, nos dan los desplazamientos químicos de protones, ¿sí? Obviamente de estos protones que tiene la molécula. Y en el punto A nos preguntan cómo varía el desplazamiento químico de protones entre los compuestos 1 a 4 de acuerdo a la electronegatividad del halógeno, ¿sí? Si ven acá, nosotros tenemos una serie de derivados de metano halogenados, y lo que nos preguntan es cómo varía, o sea, si podemos encontrar alguna relación entre el desplazamiento químico y la electronegatividad de los halógenos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Una manera de resolver esto, siempre recuerden que es lo que yo les voy a mostrar, es una manera o algunas maneras de resolver los ejercicios, no es la única, ¿sí? Entonces, una de las formas que podríamos intentar abordar este ejercicio es completar una tabla de este tipo donde colocaríamos los desplazamientos químicos en ppm de estos protones que están en rojo. A ver si no, ustedes si pongo algún número mal o así, lo que ustedes vean, corríjanme, así no queda después el error en la grabación. Y lo que podríamos hacer es también colocar en esta misma tabla la electronegatividad del halógeno. En cualquier tabla periódica ustedes pueden encontrar la electronegatividad de los halógenos y tratar de ver si hay alguna relación entre estos dos parámetros. ¿Quién se anima a esbozar alguna idea con respecto a esto? Eh, a medida que la electronegatividad baja, el corrimiento se va haciendo cada vez más chico. El ppm. Perfecto, sí, sí, exactamente. También podría ser que a alguno se le haya ocurrido analizarlo de manera opuesta, pero llegando a la misma conclusión. Cuando la electronegatividad aumenta, el desplazamiento químico aumenta, ¿sí? Esto lo podemos correlacionar con uno de los parámetros, o en realidad de los conceptos que manejamos en resonancia magnética nuclear, que es el concepto de protección y desprotección, ¿sí? En cuanto más rico en electrones es el ambiente en torno a los átomos de hidrógeno, el desplazamiento químico es menor, es decir, que vamos a tener esa señal desplazada hacia la derecha en el espectro, y cuando el desplazamiento, el entorno de electrones alrededor de esos protones es pobre, el desplazamiento químico va a ser más grande, es decir, que vamos a tener la señal de esos protones desplazados hacia la izquierda, ¿sí? Y vamos a decir que como hay pocos, o en realidad el entorno electrónico es pobre, vamos a decir que esos protones están desprotegidos. Yo sé que cuesta manejar estos conceptos, pero bueno, con la práctica y leyendo la teoría, volviendo a repasar los videos, uno de a poco se va acostumbrando a manejar estos conceptos. Siempre es importante aprender los conceptos y aprender la jerga de cada una de los temas que veamos, porque lo van a necesitar para, a más allá de su formación profesional, manejar la jerga y manejar la forma de expresarse en cada uno de estos temas, lo van a necesitar para los exámenes, para el examen final eventualmente. Entonces, bueno, quedó claro que a medida que aumenta la electronegatividad, aumenta el desplazamiento químico. ¿Cuál es el efecto estructural que están provocando estos halógenos con respecto al entorno electrónico de los hidrógenos? Es que los halógenos, por efecto inductivo, ¿sí?, son sustituyentes que retiran densidad electrónica, ¿sí?, a través de los enlaces sigma. Obviamente que a medida que la electronegatividad del halógeno aumenta, aumenta su capacidad atractora de electrones, y por lo tanto este fenómeno de retirar densidad electrónica va a ser más fuerte a medida que la electronegatividad sea más grande. Vamos a ver, creo que en el ejercicio 9, si no me equivoco, pero bueno, lo vamos a ver igual muchas veces, que
los sustituyentes no solo van a retirar densidad electrónica por efecto inductivo, sino que también lo van a hacer por efecto mesómero, ¿sí? O por resonancia. Entonces incluso estos dos factores a veces son opuestos, ¿sí? Pero bueno, ahí lo vamos a seguir repasando, pero tengan en cuenta que el desapantallamiento o desprotección no es solo por efecto inductivo, sino que también puede ser por resonancia. Bueno, si tienen alguna duda con el B o el C, me dicen. Si no, un comentario acerca del punto D, que nos pregunta, por ejemplo, por qué en el tetrametilsilano, que es el TMS, que es el compuesto de referencia que ustedes vieron en los videos de teoría, ya, ya se habrán familiarizado un poco con esta molécula, ¿por qué nos dice que absorbe a campos más altos? Fíjense que absorber a campos más altos lo que implica es que el desplazamiento químico sea muy chico, es decir, que la señal esté desplazada hacia la derecha. Y nos pregunta si podemos imaginar alguna molécula que tenga protones, que tengan desplazamientos químicos a campos más altos todavía que el TMS. Es decir, que tengan valor negativo, ¿sí?, de desplazamiento químico. Y acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar si podía haber alguna molécula que tenga un desplazamiento químico negativo. ¿A alguno se le había ocurrido? ¿Habían pensado en algún ejemplo que sea diferente de estos que están acá? Una macromolécula. Podría ser, sí, en algún entorno de macromoléculas podría haber algún protón con desplazamiento negativo, pero alguna molécula en particular con alguna característica. La profe había dado en clase el ejemplo del macrociclo conjugado de tetrapirrol o algo así. Claro, exactamente. Ese hidrógeno que quedaba en medio del anillo sufrió un efecto contrario a los hidrógenos que estaban hacia afuera del anillo y estaba muy protegido, ¿sí? Ese protón tenía un desplazamiento químico muy negativo. Bueno, y acá yo les muestro algunos otros ejemplos referidos al TMS, ¿sí? Al tetrametilsilano. Por ejemplo, una molécula análoga a esta, pero que en lugar de tener un silicio tiene tres silicios, ¿sí? Fíjense que el desplazamiento químico se hace apenas negativo, ¿sí? Otro ejemplo sería el metil litio, ¿sí? Que el átomo de carbono unido a un átomo todavía menos electronegativo que el silicio, el desplazamiento químico es -2, ¿sí? Es decir que el entorno de electrones en el ambiente alrededor de estos protones es muy rico en electrones porque este átomo tiene una capacidad baja de atraer electrones, ¿sí? Y acá esto es simplemente a modo de curiosidad. Si no me equivoco, en esta referencia, em, hay una serie de compuestos en los cuales estaban tratando de buscar cuál sería el protón con el desplazamiento químico más negativo de todas las moléculas que existen. Y por ejemplo, en ese trabajo encontraron el desplazamiento químico más grande para este protón unido a un átomo de iridio en este complejo, que tiene en tolueno un desplazamiento químico de -50,5. Obviamente esto para los fines de la química orgánica no es relevante, pero solamente a modo de curiosidad, mostrarles un valor muy, muy, muy alto de un desplazamiento químico negativo. Bien, estos valores yo los he sacado de esta página, ¿sí? Ahora les copio el link en el chat para que les quede. Es una recopilación de diversas tablas con muchos desplazamientos químicos de sustancias orgánicas que lo pueden tomar como referencia para resolver los problemas. Les pregunto ahora, porque les tenía que haber preguntado antes y me olvidé, ¿tienen alguna tabla en la bibliografía o que les hayan pasado los profes con desplazamientos químicos característicos de grupos funcionales orgánicos? En el video pusieron algunos cuadritos en los videos de teoría. Bien.
Yo no alcancé a ver la bibliografía que les compartió el profe Guillermo, pero quizás ahí haya. De todos modos, también les voy a compartir una tabla que me quedó a mí de cuando yo cursaba, que para algunas moléculas sencillas, algunos grupos funcionales sencillos, es útil, ¿sí? Entonces lo tienen ahí también como otra fuente de referencias, más que nada para guiarse, ¿sí? Cuando están analizando espectros y tienen por ejemplo, tienen un grupo funcional, no saben en qué rango de desplazamiento químico va a caer esa señal, entonces las tablas les dan una orientación, ¿sí? También cuando tienen un espectro que no saben a qué corresponde, pero tienen el desplazamiento químico, pueden ir a la tabla y buscar qué grupos funcionales tienen señales en ese rango y también les puede orientar para empezar a proponer moléculas. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Si no, avanzamos. No, profe. Bien. Bueno, en el ejercicio 2 lo que tenemos que hacer es simplemente tratar de pensar cuántas señales de absorción en el espectro de RMN de protones tendrán justamente los espectros de estas tres moléculas. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Lo que yo les recomiendo es que traten de dibujar la molécula, ¿sí? Y analizar cuáles son los hidrógenos que son químicamente no equivalentes. Si hay un grupo de hidrógenos químicamente equivalente entre sí y otro grupo de hidrógenos químicamente equivalentes entre sí, pero distintos de los otros, por ejemplo, el espectro tendrá dos señales de absorción, ¿sí? Entonces lo que tienen que tratar de hacer es dibujar la molécula con en alguna representación que les permita observar qué tipo de simetría, por ejemplo, tiene la molécula y de esa manera tratar de analizar si los hidrógenos son químicamente equivalentes o no. Por ejemplo, en esta molécula que es la A, el bromuro de terbutilo, ¿qué les parece o en realidad cuántas señales piensan ustedes que tendrá esta molécula? ¿Cuántos grupos de protones o de hidrógenos químicamente no equivalentes entre sí tendrá esta molécula? Una sola señal. Exacto, una sola señal porque los tres metilos, ¿sí? Son equivalentes y por lo tanto los hidrógenos de esos metilos son equivalentes entre sí. Entonces, esta molécula es muy sencilla, va a tener una sola señal en el espectro. Por ejemplo, en el 2, o en el B en realidad, ¿cuántas, cuántas señales esperarían o les parecería que podría llegar a tener el espectro de esta molécula? Dos. Dos, bien. Tenemos estos tres metilos que son equivalentes entre sí, igual que acá, y luego estos dos metilos que son equivalentes entre sí, pero distintos de los otros tres metilos. Y por último, igual, estas moléculas son muy sencillas. Por último, tenemos esta molécula. ¿Qué les parece? Dos. También dos, bien. El metilo del metoxi va a ser distinto de estos otros dos metilos, que entre sí estos dos metilos, o los hidrógenos de estos dos metilos, son equivalentes. Bueno, a ver qué otro tengo anotado yo para que veamos hoy. En el ejercicio 3, que tenemos que utilizar esta fórmula para calcular el número de insaturaciones que tiene la molécula, que responden a cada una de estas formas moleculares, es simplemente aplicar la fórmula
a cada una de estas fórmulas moleculares, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Primero, esto es el índice de eficiencia de hidrógenos o índice de insaturaciones, que lo que nos da es una idea de cuántos dobles enlaces o cierres de anillos tiene una estructura, y esto nos va a servir para cuando tengamos la fórmula molecular y el espectro, ya sea de protones y carbono 13, acompañado también con masa o con IR, nos va a servir para proponer una estructura, ¿sí? Porque a veces ustedes, si no tuviesen la fórmula molecular, van a encontrar que faltan hidrógenos, y en realidad lo que está pasando es que la molécula tiene dobles enlaces o tiene cierres de anillo, entonces por lo tanto esos hidrógenos que faltan es justamente por eso. Entonces, si tenemos la fórmula molecular, siempre el primer paso que hay que hacer es calcular esto, ¿sí? Van a ver que en los ejercicios que hagamos, siempre el primer paso es calcular el IDH. No sé, ¿han tratado de resolver este ejercicio? Es simplemente colocar estos números en la fórmula. Si no sé si alguno lo intentó hacer. Sí, profe, yo lo hice. Sí, Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Si no, avanzamos. Profe, Sí. ¿por qué no aparecen los oxígenos en la fórmula? No aparecen los oxígenos porque justamente los átomos del grupo del oxígeno, el oxígeno, el azufre, el selenio, tienen cuatro, perdón, 6 electrones de valencia, y esta fórmula está calculada a partir de justamente los electrones de valencia. Si después a ustedes les interesa, podemos demostrar que como los átomos de oxígeno tienen la capacidad de formar 2 enlaces y que le queden 2 pares libres, no dan deficiencia de hidrógeno, ¿sí? Cuando los oxígenos no tienen carga, como por ejemplo, ¿dónde sí entraría un átomo de oxígeno? En una molécula como por ejemplo el hidronio, ¿sí? En este caso sí habría que tenerlo en cuenta, pero si no, si es un oxígeno sin carga, no es necesario colocar la cantidad de oxígenos en la fórmula. Pero es simplemente porque justo en ese periodo, perdón, en ese grupo, los átomos tienen 6 electrones de valencia. Esta X, lo digo por si alguno no lo sabe, esta X hace referencia a los halógenos, ¿sí? Si tenemos halógenos, el número de halógenos va reemplazando esta X, ¿sí? Fíjense que los nitrógenos sí hay que colocarlos. Eventualmente, si tuviésemos azufre, no hay que colocarlos. Si tuviésemos fósforo, sí hay que colocarlos, ¿sí? ¿Y dónde iría el fósforo? En el mismo lugar que está el nitrógeno. Es decir, que el nitrógeno en realidad lo que está representando son a los elementos del grupo del nitrógeno, ¿sí? Del grupo 15. Profe, tengo otra duda. Sí, sí, decime. ¿Cómo me doy cuenta de la molécula a partir del índice de deficiencia? Porque me puede dar un índice de 5 y supongo que es un anillo aromático. Un índice 5, no, el anillo aromático te da 4, el IDH. Si solamente las únicas insaturaciones que tienen son las insaturaciones del anillo, te tiene que dar 4. De todos modos, porque tiene 3 dobles enlaces más un cierre de anillo, tiene un IDH 4. Por ejemplo, podrías hacer la fórmula, aplicarle la fórmula esta a la fórmula molecular del benceno y vas a ver que el IDH te da 4. De todos modos, no es suficiente con el IDH para construir la molécula. A no ser que sea una molécula muy particular, como esta, por ejemplo, ¿sí? Para el benceno no hay otra opción que esta estructura. Para otras moléculas un poco más complejas, el IDH no es suficiente para poder construir la molécula, o por lo menos para poder construir la molécula inequívocamente, ¿sí? Porque obviamente, si por ejemplo nos da un IDH1, puede ser un doble enlace solo, o puede ser un anillo, ¿sí? Por ejemplo, todos los alquenos y los cicloalcanos
de la misma cantidad de carbonos son isómeros, ¿sí? Isómeros estructurales. Entonces les va a dar el mismo IDH y ustedes no van a saber si es que tiene un doble enlace o que tiene un cierre de anillo. ¿Qué van a necesitar? Y van a necesitar más evidencia experimental, como por ejemplo un espectro de protones, ¿sí? Si fuese un doble enlace, si ese IDH igual a 1 corresponde a un doble enlace, en el espectro de protones deberían encontrar la señal característica de hidrógenos de alquenos, ¿sí? Entonces, salvo algunos casos excepcionales, el IDH solo no alcanza para construir la molécula, ¿sí? Por eso yo les decía que es una herramienta que nosotros la utilizamos en conjunto con los espectros.